Buenos días, buen domingo. Voy a conversar con Stalin González, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo y visitante permanente de México. No sé qué hace por allá el señor González. ¿Cómo está usted? Todo bien, y tenemos tiempo sin ir para México. Sí. Sí. ¿Y fracasó eso? Yo no creo que haya fracasado, pero no ha dado los resultados que se querían en un tiempo. O sea, creo que los acuerdos deberían ser más rápidos y cada proceso tiene sus tiempos y este ha sido un poco lento, ¿no? ¿Y por qué? Yo creo que hay condiciones, creo que había muchas expectativas, se apuntaron muchas expectativas que no se lograron cubrir en el tiempo. Yo siempre soy optimista de que hay que seguir intentando buscar un acuerdo. Si no conseguimos un acuerdo en el país va a seguir quedándose atrás, siendo más lento y con una crisis prolongada. Entonces, creo que siempre hay que intentarlo. ¿Y cuál es la Siempre, tranca para un acuerdo? bueno, todo proceso es distinto, ¿no? Pero yo creo que aquí hay una narrativa de cada actor que impide avanzar. Ahora, llegamos al llegadero, como se dice, ¿no? Estamos ya en junio del 23. ¿No hay acuerdo por la oposición o no hay acuerdo porque el gobierno no quiere? Mira, yo creo que evidentemente que el hay gobierno... un sabotaje disimulado. Mira, yo creo, siendo franco, evidentemente que el gobierno nunca quiere un acuerdo, porque bueno, buscar un acuerdo, lograr un acuerdo es que haya una elección libre y una elección libre pasaría o pone más sobre la mesa que perderían el poder, pero yo creo que dentro de todos los actores hay gente que no quiere un acuerdo, siempre, y todo eso todos esos actores influyen y se mueven, ¿no? Las negociaciones no son lo que pasa en una mesa, sino todo el ambiente que ocurre. Entonces, pero el tema aquí es que hay que seguir intentándolo y buscarlo, porque el país necesita que haya un acuerdo entre las partes, que logremos construir una salida a la crisis que tenemos, una crisis que logre salir de la crisis institucional, que logre estabilizar el tema económico y que logre acabar con la desigualdad y la pobreza que hay en este país. ¿Y qué es lo que se plantea para octubre? Las primarias, yo creo que las primarias dentro de la oposición que están trabajando, al día de hoy todavía no tenemos un acuerdo completo de cómo van a ser, si van a ser con ayuda de técnica del CNE o no, pero estamos trabajando en eso. Yo creo que las primarias hay que verlas como un primer paso, las primarias no son un fin en sí mismo, las primarias hay que verlas como un gran hito político que se convierte en un movimiento donde la gente participa. Las primarias no se pueden convertir como algunos o algunas quieren, que sea solamente para elegir un candidato, tiene que ser un movimiento amplio, donde la gente participe, donde el país se mueva, donde el país que hoy quiere cambio, que está en descontento con lo que está pasando, que no quiere seguir viviendo la realidad que está viviendo, sea partícipe Ahora, ¿qué sale de las primarias? A ver, me preguntaba ayer justamente un abogado, me decía, bien, yo soy abogado, pero yo no sé qué va a salir de esas primarias y qué tenemos que hacer los venezolanos que tenemos de esas que primarias votar. tiene que salir, primero, entender que el voto es una vía y es una herramienta de lucha, una vía que además yo creo que debe ser, el voto es el instrumento de cambio, el voto es el que puede lograr los cambios en Venezuela. Y las primarias hay que verlas no solamente como para elegir un candidato. Sí va a haber un resultado esa noche y alguien va a ganar las primarias, pero hay que verla como ese movimiento que logre que participen millones de venezolanos, ese movimiento que logre recoger el sentimiento de cambio de los venezolanos y que se convierta en el gran primer paso del cambio. Eso es lo que tenemos que lograr con las primarias. ¿Tú notas que hay ambiente para eso? Bueno, estamos lejos todavía de las primarias, ese momento se va construyendo, ahora sí está en la responsabilidad nuestra. Estamos lejos, no es octubre, pues. Sí, pero todavía faltan meses. Bueno, está bien, pero no se va ya. Pero el ambiente se da en la medida que estemos más cerca de una elección. Ahora, lo que sí es responsabilidad nuestra de la oposición es construir que haya el ambiente para que la gente participe y dejar la peleadera que cargamos y dejar las acusaciones, los dimes y diretes que decimos en público. Hay que convertir esto en que la gente participe. ¿Cómo hacemos un país que quiere cambio, que no quiere seguir viviendo como está viviendo, que sea partícipe de esto? Ahora, ¿cómo tú convences a sectores de la oposición que no estén en esa diatriba? Mira, yo creo que hay que entender que hay un objetivo superior, que es que Venezuela, que es el país, que es que los venezolanos podamos vivir en paz, que podamos elegir tranquilamente, que nuestra familia se reencuentre. Y si ponemos ese objetivo por encima, creo que las diferencias hay que dejarlas de un lado. Entonces, lo primero es entender que este país cambió.
Este país no es el país del 2012, ni la oposición es la oposición del 2012, que era una oposición acusada de los centros urbanos y de la clase media. Veamos los resultados del 21 de noviembre, de la elección regional. La oposición le fue muy bien en los llanos del país, en los sectores más pobres, porque el sector más pobre es el que le ha pegado más la crisis. O sea, en Venezuela hay una gran desigualdad. Hay un poquito que tiene mucho y una gran mayoría que no tiene acceso, que tiene acceso a poco. Esa desigualdad y ese sentimiento la gente ¿cómo lo canaliza? ¿Cómo canalizas el descontento? ¿Cómo canalizas que la gente quiera cambiar? Es a través del voto. Entonces hay que ver la primaria como eso, como un primer paso y prepararnos al siguiente, que es el 24. Ahora, ahí es importante, con lo que comenzamos hablando, de un acuerdo. Si nosotros ahorita no resolvemos un acuerdo que logre tener unas elecciones en el año 24, que todos los actores reconozcamos, internacionales y nacionales, esa elección tiene un problema. Aquí se dice que el gobierno no pierde elecciones. Pero las han perdido, las han perdido. O sea, aquí lo que tenemos que tener es la firme convicción que el voto es un instrumento de cambio. Y ese es el problema que yo veo en alguna parte de la oposición, que cree que la elección o que el voto es algo que hay que cubrir. No, no, esa es la herramienta que tenemos cada uno de nosotros. O sea, ¿cómo hace el gobierno? Porque hoy el gobierno no gana ni la elección de una junta de condominio. O sea, ¿por qué el gobierno paralizó todas las elecciones en este país durante mucho tiempo? Porque no las ganaba. Entonces, que tiene una mejor condición porque es Estado, porque tiene los recursos del Estado, ciertamente. O sea, subestimar el poder del gobierno, de quienes están en el gobierno, sería un error. Pero tampoco sobreestimemos, porque hay un país que quiere y tiene un deseo de cambio, que lo va a expresar. Lo que hay que lograr es que esa elección se construya de alguna manera que haya garantía para todos los actores, que garantice el futuro político de todos los actores, pero que los venezolanos podamos expresar libremente. ¿Y quién se encarga de esa garantía? ¿El Consejo Nacional Electoral? Por eso mismo tenemos que... ¿Sí? Bueno, una la garantía electoral, pero también la garantía política. O sea, Carlos, no podemos... Estamos en medio de un conflicto. ¿Dónde está la garantía política? Pero estamos en medio de un conflicto. Aquí hay una serie de dirigentes opositores que están perseguidos, inhabilitados, que sufren cualquier medida. Pero también el gobierno tiene, por su actitud y por algunas cosas que han hecho, tiene sanciones internacionales. Claro. Si nosotros no resolvemos ese problema de que estén habilitados todos los opositores y haya un problema resuelto de las sanciones, aquí no va a haber elecciones transparentes. ¿Y ustedes han llegado a un acuerdo con el gobierno para que los que están perseguidos vuelvan, para que se normalice la situación política? Es que el acuerdo no puede ser nosotros nada más. Y es mentira que alguien pueda decir que le puede garantizar eso. Si no garantizamos que haya el concierto internacional de todas las naciones que está ahí, sean parte de ese proceso. Por eso es que es importante tener una mesa de negociación donde estén los países, donde esté la comunidad internacional, porque si no el acuerdo no va a ser factible cumplirlo. Vamos a un receso. Vale. Bueno, adelante, Stalin. Sí, que seguíamos con lo que quedamos la idea del bloque anterior. O sea, el país, hay una realidad, Carlos. Tú vas, una cosa es la burbuja que vivimos en Caracas, pero tú vas al interior y empiezas las colas de la gasolina, la gente caminando porque no hay transporte, como la gente no tiene para pagar. Hoy un empleado público, ¿cuánto gana? $5, $7. Sí, tiene un bono ahora aparte. ¿Cuánto gana un profesor, un maestro de escuela, un profesor universitario? Eso es una realidad que está ahí. Este país no aguanta seguir viviendo así como está. Es verdad, la crisis que vive el país es producto de la mala política, de no saber llevar la economía, de los controles. Ese es el producto y lo que nos llevó a esto. Ahora, pero también es verdad que salir de esta crisis necesitamos un acuerdo, porque con sanciones no vamos a salir de la crisis. Ahora, para que entremos de nuevo en el concierto de naciones, en la comunidad internacional, más allá que te visiten o te reciban unos presidentes, el país es un país que vive de producir petróleo y que para recuperar su economía tiene que vender lo que produce y que tiene que diversificar su economía. Pero ¿cómo la diversifica si es su núcleo, si el centro está limitado por la capacidad interna de PDVSA, porque no puede vender el petróleo? O sea, si no hay un acuerdo, es muy difícil que salgamos de la crisis. Entonces, necesitamos resolver esto. No insiste mucho en el acuerdo, pero yo te pregunto, ¿ustedes están buscando ese acuerdo? ¿Has conversado con la gente involucrada que pueda conducir a un acuerdo, al camino para un acuerdo? Estamos haciendo el esfuerzo. ¿Tú has hablado con el gobierno?
Siempre hay que hablar con ellos y hay que hablar con la comunidad internacional y hay que hablar con la contraparte, hay que hablar adentro de la Pero tienes primero oposición. que convencer a los de aquí. Sí, claro, y en eso Para que estamos. después busque la comunidad Y ese es el internacional. esfuerzo que se está haciendo, Carlos. Ahora, el tema es que ellos también tienen que tener la voluntad de querer llegar, de querer resolver. ¿Y tú no crees que no hay esa voluntad? Yo creo que a veces tienen la voluntad y a veces no. Lo que no pueden creer, lo que no puede creer nadie que ni el acuerdo no puede ser para que la oposición gobierne ni para que Maduro se quede. El acuerdo tiene que ser porque la gente pueda salir de donde está, que la gente pueda votar, que la gente pueda vivir tranquila, que la gente pueda trabajar. Hoy este país necesita que la gente trabaje y le dé valor al trabajo, que lo que tú trabajes te cubra tus necesidades, que puedas desarrollarte, que puedas aspirar más. Aquí, Carlos, cuando uno va al interior y ves cómo está la situación de las escuelas públicas, las escuelas que están abandonadas, nuestros niños, o sea, el resultado de esta crisis lo vamos a ver en pocos años y vas a empezar a ver personas que no pudieron terminar la escolaridad, los hospitales en el piso. Este país necesita cambiar, necesita que las cosas sean distintas. Estos señores tienen aquí 20 años haciéndolo mal. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr que ese cambio sea posible? Y a veces uno tiene que ceder y hay que ser más inteligente. Esa política de la gritería, del Twitter, con eso no vamos a resolver esto. Aquí hay que hacer política. Y no están moviéndose en ese sentido. Creo que vi en estos días Infante anunciando la negociación de unas escuelas, unas cosas esas. Bueno, pero este país tiene 335 municipios, 333 municipios, tiene 23 estados. O sea, hacer 1 o 2 escuelas para la foto. O sea, la realidad es otra, Carlos. Hay que salir de Caracas para que veamos lo que está pasando. Entonces necesitamos resolver, no por la política, necesitamos resolver el problema del país. Necesitamos tener una economía estable, necesitamos tener instituciones, necesitamos poder invertir en esas escuelas, en esos hospitales. ¿Qué requiere para eso? La voluntad de todos y la fuerza. Yo creo que aquí hay que involucrar, y por eso es que mi discrepancia, como algunos ven la primaria, nosotros, este país, 80% del país no quiere a Maduro. Esa es la verdad en las encuestas, en los números. No quiere decir que el 80% del país vote por la oposición. Este es un país que creyó en nosotros. Este es un país que se enamoró de la oposición y que hoy tiene un desamor. Tenemos que reconectar. ¿Cómo reconecta? Tienes que entender lo que está pasando. Hablar solo de la política, de quién es candidato, eso no nos va a ayudar. Aquí hay que ayudar. ¿Cómo vamos a hacer para ayudar a que ese niño pueda ir a la escuela? ¿Cómo vamos a hacer para que la madre o el abuelo pueda ir al hospital, puedan tener una pensión? ¿Se está hablando de un pacto Nuevo Tiempo-Gobierno? No, yo no creo que un Nuevo Tiempo tiene una postura. Un acuerdo. Nosotros tenemos una postura, tenemos una visión de país. Hacemos llevan a Miraflores, les consultan. No, pero nosotros hacemos parte en la plataforma unitaria. Tenemos una visión de país desde la unidad. Ahora, creemos que aquí hay que cambiar las cosas, creemos en el voto libre, creemos en que hay que respetar a todas las fuerzas. Si no, con los extremismos no vamos a salir. Aquí veo que un señor Luis Ratti, no sé quién es, acude a la Contraloría para pedir que se pronuncie sobre la candidatura, sobre candidatos inhabilitados. Bueno, esa es parte de la persecución y tratar de que haya menos participación en las primarias. No tengo. O sea, sé que he sido candidato, sé que me hace vida con parte del gobierno. Yo nunca lo he visto en alguna reunión o partícipe en algún evento de la oposición. Pero esta declaración que aquel... Yo creo que es analista político. No, además. Desde el gobierno eso es lo que se está buscando es desestimular la participación en las primarias, porque se sabe que hay un país que está ávido de votar, de participar y sabe que las primarias se puede convertir en ese hito político que dé un giro a lo que está a la situación en Venezuela, ¿no? O sea que el padre Ugalde dice que sean humildes, tanto la oposición como el gobierno. No, yo estoy de acuerdo. Aquí hay que dejar las posiciones extremas y creer que cada uno de nosotros tiene la razón. Si no hablamos, si no conversamos, no hay forma de ponerse de acuerdo a lo interno de la oposición y con el gobierno. ¿Y quién da el primer paso? Bueno, yo siempre he estado buscando un acuerdo, siempre hablo con todo el mundo, me la llevo bien, hablo con todo el mundo, tengo mis posiciones firmes. ¿Con quiénes hablas, por ejemplo? No, siempre hablo. Yo creo que parte de los problemas es las conversaciones tienen que ser discretas, que es distinto que secretas. Y las negociaciones de micrófono no funcionan. Yo creo que parte de lo que nos pasa en el país es eso. Todos queremos hablarle al público. ¿En este momento estás conversando en secreto con alguien? No, en secreto nunca he conversado con nadie. ¿Y discreto con alguien? Siempre hablo con todo el mundo. Me tomo café con todo el mundo. Hablo con todo el mundo. Opositores del gobierno, de la comunidad internacional. Sino cómo construye. ¿Con todo el mundo?
Sí. ¿Quién paga el café? Sí, pues el Sí, café no. cuesta caro. Bueno, a veces pagan ellos, a veces paga uno, a veces está en la oficina ahí. Eso depende de donde estés en el sitio y No cuál es la pide rebaja. situación. Siempre hay que buscar el sitio más barato. Siempre, por ejemplo, cuando terminemos aquí, seguramente aprovecharé que hay café aquí afuera. ¿Lo va a pagar? Ah, no, bueno, se lo ha pagado a ustedes. Cuénteme otra cosa. No, es que ¿A creo dónde que vamos? Al yo final. creo tenemos que ir a una Venezuela distinta, a una Venezuela donde todos tengamos futuro, donde todos tengamos la oportunidad de crecer, de desarrollar. No podemos seguir teniendo un país donde el futuro de nuestros jóvenes lo ven afuera. ¿Cómo hacemos que veamos futuro adentro? Que veamos el futuro aquí. Y eso parte de hacer las cosas Ok. bien o hacerlas mejor. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacerlo mejor. Y creo Ok. que la política tiene una responsabilidad con el país Ok. de dejar la pelea y ser más proactivo y mostrar el camino Ok. para ese futuro. Aquí me pasa la producción una ayuda de memoria, dice aquí, el Universal, Diosdado Cabello, hay pruebas de guiso opositor en Cisco. ¿Qué sabes tú de eso? Mire, yo nunca he tenido nada que ver con eso. No estoy diciendo que tú. No, pero nunca he ¿Tú qué tenido nada sabes? que ver con eso. Todo el que dice esas cosas tiene que tener pruebas. Al final, ¿Tú qué opinas de esa negociación de Cisco? mire, yo Como creo que los que están venezolano. ahí tienen que ser transparentes en términos de anunciar y decir cómo se mueven las cosas, qué es lo que se hace. No vaya a terminar eso en algún problema. Creo que todo el que tiene una responsabilidad tiene que ser siempre transparente, La mostrar oposición resultados. dice que espera 13 candidaturas primarias para las presidenciales. Bueno, no ha comenzado el proceso. Vamos a ver, eso se termina decantando siempre. Siempre se termina decantando. Todo el mundo tiene derecho a participar y ¿Tú vas eso a es lo que participar? queremos. ¿Tú eres candidato? No, un nuevo tiempo va a participar en esas Pero primarias. tú no eres candidato. No, a nada. no. Y un nuevo tiempo va a participar en esas primarias. Un nuevo tiempo seguramente tendrá candidato propio ¿Quién y lo está bien? anunciará en los próximos días. Nosotros estamos por celebrar nuestro Congreso El Nacional. candidato va a ser Rosales, ¿no? Bueno, uno no sabe, qué sabes? es el que mejor está Por eso. en los números, No el te- que puede ser, el no que te está en hagas gobernador en loco. ejercicio, pero no lo hemos anunciado, Por no lo eso, hemos dicho, no lo hemos Anúncialo aquí, decidido. anúncialo aquí hoy No, para que no, eso lo va a para que desunir. ganes puntos con Rosales. El partido lo va a anunciar y evidentemente que Rosales tiene una buena Ok. delantera, no Y- nada más en el y- partido, sino en el país. no es carrera de caballo. No, no. Ahí adelante. Pero por eso es que hay que Tú ver votas las por cosas. Rosales, con los ojos Totalmente, cerrados. Ah, sí. totalmente. Y ¿Quién es el además- otro candidato No, que te gustaría que fuera? Si no fuera Rosales. No, yo creo que aquí hay que construir Stalin. al país creo que tenemos que construir que el país vuelva a reenamorarse de una alternativa. Y ese es nuestro objetivo hoy, que podamos ¿Dónde- lograr, más allá dónde- de quién sea, dónde está la- podamos cambiar lo que está pasando hoy. Reenamorarse. ¿Dónde está la novia? El país, Está Venezuela. maquillada. No, el país, Venezuela. ¿No? Este país creyó en nosotros, de verdad. Sí. Y hoy está ¿Y ahora? desilusionado. ¿No cree? Yo creo que está desilusionado Ok. porque muchas cosas se dijeron y se prometieron que no se cumplieron. Un mensaje al final. Mire, yo creo que es importante que entre todos construyamos este país, que entre todos logremos que la Venezuela avance y que los venezolanos, la solución del país la tenemos los venezolanos en nuestras manos. Bueno. No creyamos que alguien va a venir de afuera a resolverlo. En la próxima parte voy a conversar con un compatriota tuyo, Jesús Farías, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Amigo mío, fue diputado conmigo 5 años en el periodo 2011-2016. Bueno, gracias. Vale, gracias a ti y siempre abierto y dar las gracias por el espacio siempre. Siempre. Aquí está la orden. Gracias. Lo importante es venir. No, Totalmente. no esconderse a veces. Bueno. Bueno, ahora es mi diálogo con Jesús Faría. Desciende de una familia cerca del pueblo mío de Macapataria, pero ellos son de Borojó. Él no, él creo que él nació en Caracas, ¿no? Yo nací en Caracas, mi papá de Borojó, falconiano. Sí, sí, falconiano, cerca de Bajuro. ¿Cómo estás tú? Bueno, aquí vamos, ¿Qué- no me habían invitado hace mucho tiempo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo está el país? ¿Cómo está la política y la economía? La economía Vinculado va... a ambos. Sí, claro, son dos caras de la misma moneda. Claro. Es imposible entender una sin la otra. Y aquí podemos decir lo siguiente, Carlos. Nosotros hemos sufrido una agresión terrible en lo político, militar, comercial, económico, diplomático, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ellos lo llaman máxima presión para el cambio de régimen.
5 años, 6 años de altísima intensidad. Salimos de esa fase con una gran victoria de las fuerzas revolucionarias porque tenemos estabilidad política, porque se impuso la democracia en lugar de la guerra y porque las instituciones son respetadas en lugar del golpe de Estado que estaba proponiendo. La derecha, las fuerzas de la derecha que se pusieron al servicio, como unas piltrafas, al servicio de una potencia imperial como son los Estados Unidos. A partir de ese momento, la economía ha recuperado un dinamismo que no llega a ser la situación que teníamos antes de la agresión que sufrimos, pero sin lugar a dudas hay lo siguiente: la economía ha comenzado a crecer con, por supuesto, algunos tropiezos, pero hay un ritmo y un signo inequívoco al crecimiento. La inflación se ha venido desacelerando. ¿Tú sabes cuánto era la inflación en el apogeo de esa agresión que nosotros sufrimos? En 12 meses fue de 230.000%. 230.000%. Yo te digo eso y eso es indescifrable. Ahora estamos en 3 dígitos y con la tendencia a la baja. Y progresivamente se van generando los ingresos, fundamentalmente a partir de la producción petrolera, la exportación petrolera, se van generando los ingresos para que estos puedan ser invertidos en el área social, que es la esencia de un gobierno socialista, que la economía crezca, pero no esto como un fin en sí mismo, sino para darle bienestar a la población. Stalin González, a quien tú saludaste ahí con mucho cariño. Sí, fuimos colegas. Sí, bueno, él dice... Hasta que se extraviaron en el camino por la vía del golpismo, algo él dice que inexplicable. La situación es seria desde el punto de vista económico en la provincia. No, aquí en Caracas menos, pero que él me invita a que viaje a la provincia para que vea cómo está la situación, que la gente está pasando hambre, durmiendo en la calle, con una serie de dificultades para sobrevivir. ¿Tú qué dices? Mira, ellos estuvieron involucrados en una política verdaderamente criminal. Y lo dicen abiertamente, así como también lo dicen los voceros del gobierno estadounidense. Aplicar sanciones contra el país para ahorcar, asfixiar la economía, Pero están comprando petróleo, ¿no? ¿Ah? Esto es nuevo y ya te voy a explicar algo al respecto. Pero la política era esa, asfixiar la economía. Están otras empresas comprando petróleo. Ya te voy a decir por qué ocurrió eso, no porque son buena gente, ni porque han olvidado su origen criminal de atentar en contra de la democracia, sino porque lo necesitan. Pero volviendo al tema de las sanciones, ¿tú sabes cuánto costó el tema de las sanciones, que son ilegales? Ellos no pueden aplicar sanciones a ningún país. ¿Sabes cuánto le costó en términos de dinero, de ingresos al país desde el año 17, cuando se iniciaron las sanciones, hasta el momento? 160.000 millones de dólares. Ahora, tú le quitas a una economía 160.000 millones de dólares que eran destinados a los servicios públicos, a los salarios, a la creación de empleos, a la educación, a la salud. ¿Qué crees tú que va a ocurrir? Las políticas sociales de la Revolución Bolivariana, que por cierto, llegaron a niveles históricos, jamás se conoció eso acá. Cuando los que hacen oposición hoy gobernaban, jamás hicieron una obra social de esa naturaleza porque su destinatario eran los grupos económicos. Esto es una cosa distinta. Entonces hicimos eso y ¿qué pensaron los gringos? Bueno, al asfixiar la economía, no tienen recursos para invertirlo al área social y ocurre esa situación. ¿Tú puedes gobernar sin los grupos económicos? Pues yo he visto incluso al presidente Maduro llamando a la gente de Cámara, a la gente de las organizaciones económicas y de comercio a sumarse a los esfuerzos que hace el gobierno. Una diferencia. Y ellos están dispuestos a conversar con ellos. Hay una diferencia sustancial. El 70% de la economía está en manos del sector privado. Ajá. Y lo que plantea el comandante Chávez en el Plan de la Patria es el desarrollo de una economía mixta. ¿Tú quieres que la economía pase al gobierno? Una economía mixta. Te voy a contestar las dos preguntas. A una economía mixta. Eso es lo que queremos. Y nosotros estamos apuntando a combinar la planificación con el mercado. ¿Qué estamos eso? Eso en el mediano plazo. Nos falta madurar mucho, sobre todo en épocas de sanciones y de agresión imperial. Eso es muy difícil, pero vamos avanzando. Vamos a ignorar a esos sectores económicos. Ellos son parte del país. Los que quieran trabajar en función del desarrollo del país, respetando las normas y respetando al gobierno y respetando la filosofía que ha apoyado a la población de manera mayoritaria por 23 años, están bienvenidos, son ahí. Ahora, la diferencia es que nosotros
establecemos normas claras para que ellos trabajen, generen ingresos y eso se puede irradiar a la economía. Pero en el pasado no era así. En el pasado ellos eran los que gobernaban. Ellos ponían presidente de Banco Central, ponían ministro de Finanzas, ponían ministro de Fomento, desarrollaban las políticas a través de los partidos políticos, a través de los partidos del sistema. Esto es una cuestión totalmente distinta, un cambio de signo tremendo. Ahora, en condiciones en las que estamos nosotros, incrementar la producción petrolera, que fue la otra pregunta que quedó pendiente, es sumamente complicado. Porque los Estados Unidos ¿qué hicieron? Ahuyentaron a todos los inversionistas. Nos impidieron comprar tecnologías en los mercados internacionales. Nos impidieron colocar el producto nuestro en los mercados tradicionales. Y nos quitaron a Citgo, que cuesta $10.000 millones. Por cierto, allí está involucrada la oposición. Esa que ahora está buscando votos y que llamó a sanciones y que se robó los activos y que promueve el secuestro de nuestros activos. Eso están buscando votos, entonces, con un descaro tremendo. Ahora, con Biden no están llegando a un acuerdo ustedes sobre el Citgo. A eso iba. Diga. Lo de Biden es el resultado de una extraordinaria victoria revolucionaria en el país combinado con una situación geopolítica. Ellos antes no querían nuestro petróleo. No lo necesitaban porque sabían que el petróleo en nuestro país, en manos del gobierno revolucionario, significa una palanca para el crecimiento y para el desarrollo social. No lo querían. Crearon una crisis en Ucrania, crearon una guerra, le aplicaron sanciones a Rusia, crearon una crisis energética y ahora sí lo están buscando. Un receso y volvemos a ese punto. Y regresamos con esto que dice, aseguran que la economía de Venezuela no está creciendo, y lo dice Asdrúbal Oliveros. Pues, adelante, Zufaría. Bueno, quedábamos en la política norteamericana. Ellos se encuentran en una encrucijada. Impedían la producción de petróleo nuestro para estrangular a la economía, cosa que no lograron, afortunadamente. Luego generaron una crisis en Ucrania, producto de su expansionismo, de su agresión, tratando de arrinconar a Rusia. Le aplicaron sanciones a una potencia tan importante energéticamente como Rusia y se le generó una crisis energética. La inflación de los Estados Unidos y de Europa es la más alta de los últimos 40 años. Eso mata a cualquier fuerza política. Tienen elecciones, necesitan nuestro petróleo. Si necesitan nuestro petróleo, tienen que ablandar flexibilizar algunas sanciones. Y eso va a permitir ingresos al país, no porque ellos sean buenos. Ellos persisten en su política de tumbar a un gobierno democrático contra todo tipo de normativas internacionales que impiden que ellos tengan esa injerencia tan criminal. Venezuela está vendiendo petróleo y quiere vender más petróleo a Estados Unidos. A todo el mundo que nos quiera comprar. Lo que pasa es que ellos quieren apoderarse del petróleo venezolano. Porque en esto ya... Ellos quieren poner un pelele. En esto ya había Diosdado, decía, bueno, ellos si quieren el petróleo que me lo paguen. Claro que lo paguen. A cualquiera que quiera nuestro petróleo. ¿Ellos no lo pagaban antes? Mira, aquí, durante el gobierno del punto fijismo, durante los gobiernos del punto fijismo, se vendía el petróleo a los Estados Unidos con descuento. ¿Y tú sabes cuál era la alcabala para que entrara ese petróleo? Era Citgo. Utilizaban a Citgo para vender petróleo con descuento. Nosotros obteníamos menos dinero y nos convertíamos en un apéndice de las necesidades de una gran potencia. Y ahí está el trasfondo de todo esto. Ellos quieren que aquí venga un gobierno, ¿verdad? Pelele, títere de ellos, y ya tienen algunos candidatos ahí en la derecha que pueden clasificar para eso, pero lo que pasa es que tienen el desprecio del pueblo. ¿Tú crees que para que vuelvan a esa situación en la cual les regalaban prácticamente petróleo, tú crees que el pueblo le va a dar la confianza a alguien que de la manera más descarada y además miserable hayan aupado a una situación para que se generara una situación de pobreza eso piensas en tú, nuestro pero país? Stalin González me decía que el pueblo está buscando a la oposición y citó como ejemplo la elección de Rosales en el Zulia y de otros gobernadores. Mira, aún con esa durísima crisis que nosotros tuvimos, aún con esa durísima crisis que nosotros tuvimos, el chavismo conquistó 20 gobernaciones, 19 gobernaciones. Conquistó la alcaldía de Caracas, obtuvo un triunfo fenomenal, histórico a nivel de alcaldía, sobre todo las grandes alcaldías. Y lo que dicen todas las encuestas, y por supuesto los opinadores de oficio, es que la desconexión que hay entre esta gente
que ahora dice cometimos errores, pero no fueron cualquier errores, que coloqué un mal candidato aquí, que apliqué una política mala acá. Es una acción de traición a la patria. El gobierno ¿Cómo tú te vas a aliar con una potencia extranjera para que te agredan de esa naturaleza? Todos los gobiernos tienen desgaste, y eso es una lógica, ¿no? Se desgasta. Tú sientes que este gobierno se ha desgastado. Bueno, si tú hicieras una elección, no sacas los mismos votos de antes. Te pregunto. Pero seguimos ganando. Seguimos ganando. Aunque sea poquito. Seguimos teniendo las mayorías. Ahí está la Asamblea Nacional. Tenemos una mayoría aplastante, con una participación de casi todas las fuerzas políticas. Y en las elecciones regionales, ahí participaron todos los partidos políticos. En medio de una criminal agresión contra nuestro país. Ganamos casi todos esos espacios. Por supuesto que al frente del gobierno hay un desgaste, y más si te están agrediendo desde afuera, pero la fortaleza, pero hay un desgaste, pero no puede ocultar la tremenda fortaleza. Ahí está Nicolás Maduro, lo querían derrocar. Bueno, ya es un líder reconocido nuevamente internacionalmente. Estuvo en Brasil, que es el epicentro, un epicentro fundamental de la política norteamericana. Estuvo en Arabia Saudita, un gran estado petrolero que en tiempo pasado estaba muy asociado a los Estados Unidos. Pero ahora ni siquiera esa estrecha vinculación con los Estados Unidos impide que Venezuela, con su presidente, este presidente ya estuvo en Turquía, tiene excelentes relaciones con los BRICS. ¿Y cuándo va a Washington? Mira, hermano, nosotros no rompimos esas relaciones. Esas relaciones las rompieron los Estados Unidos. O sea que si mañana te llama Biden, ustedes van. No, yo no. No digo, te pregunto. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es muy improbable que el gobierno de los Estados Unidos, conociendo su naturaleza imperialista, Obama. Conociendo su... Obama fue el que decretó las bases jurídicas para para este atropello que nos están haciendo ahorita. ¿Con quién ¿Te acuerdas del decreto? ¿Tú te acuerdas del decreto ese presidencial? Bueno, no, Venezuela, una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Tú crees? Una charlatanería de esa naturaleza. ¿Tú crees que eso sea posible? Pero en eso se amarran ellos para entonces aplicar estas políticas de agresión. Tú estás condenado a estar distante de los Estados Unidos, una potencia tan importante como esa, cuando hasta China lo está buscando. Nosotros reclamamos respeto a la independencia y respeto a la autodeterminación de los pueblos. Eso es lo que exigimos nosotros. Si ellos están dispuestos a aceptar esa exigencia, que es una norma de convivencia internacional, no tenemos absolutamente ningún problema. Y así lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Esas relaciones se rompieron, fue por el ataque de ellos. Vieron que el comandante Chávez falleció. Esto es una presa fácil, lo podemos derrocar rápidamente, fast track. Y bueno, comenzó el ataque. Ese ataque ha durado casi una década. Ahora, la economía venezolana, según Olivero, no está creciendo, ¿no? Con todo este ataque, te voy a dar otra cifra. Nosotros obteníamos entre 45.000 y 50.000 millones de dólares anuales por concepto de venta de petróleo antes de esta agresión de parte de los Estados Unidos. En el año 2020, ¿tú sabes cuánto tuvimos? Menos de 1.000 millones. Por supuesto, con ese desplome de los ingresos es difícil mantener la economía en crecimiento. Ahora, tuvimos una reducción importante de la actividad productiva, pero en los últimos 6 trimestres, es decir, los últimos 2 del año 2022, del año 2021 y todo el año 2022, la economía creció. Te voy a decir otra cosa, fue la economía que más creció en toda América Latina. Y este año, de acuerdo a la CEPAL y de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, es la economía que más va a crecer. Pero quedan fragilidades, quedan problemas, por supuesto. Aquí hay una organización que se llama BOA. ¿Qué es eso? O sea, habrá que preguntarle porque... Dice, Venezuela entrará en recesión. Sí. Si no hay una mejora importante en su economía. Imagínate, eso es algo brillantísimo, ¿no? Entrar en recesión si no hay una mejora de la economía. Una cosa conduce a la otra. Pero hay gente, voceros, organizaciones, etcétera, que reciben plata de las famosas ONG que están dirigidas por el Departamento de Estado, etcétera. Ellos tienen una tarea. Una tarea. La tarea de ellos es generar una expectativa negativa en el país. Estos voceros, ninguno de esos pronósticos se ha cumplido para ellos. No, que la hiperinflación jamás va a cesar. Ya salimos de hiperinflación. Estamos terminando el programa. Dice Jesús Farías sobre la desdolarización. El bolívar comienza a reposicionarse nuevamente como valor de pago. Y eso es correcto. Eso ha ocurrido.
el bolívar viene recuperando espacios, Tú vas a un todavía no mercado- está. Tú vas a un mercado y te piden dólares. En los Piden barrios se venden dólares. Entonces, piden ¿qué pasa? dólares, pero el uso del bolívar Ajá. es cada vez más frecuente. ¿Tú sabes por qué Ok. se dolarizó la economía? Producto de la hiperinflación, de facto. Y nosotros recuperando terreno y normalizando el tema inflacionario, vamos a posicionar nuevamente el bolívar. Y para la población, Tú pagas con bolívar. yo pago con bolívares, con la tarjetica. ¿Me puedes prestar 100? Te puedo prestar 100. Tienes un pago móvil. Te presto, porque esta es la digitalización que está ocurriendo en todo. Ok. En todo el mundo la digitalización. Y al país. Bueno, Al país. Un clima y una Ok. visión de optimismo. un mensaje final. El país está avanzando. Bueno, ok. El país está avanzando. mensaje El final del optimismo. programa. Ese es el mensaje Ok. final. Ah, ya, ok. El mensaje final es: el optimismo es lo que está al fin, allá en el horizonte, al final del túnel. La economía viene creciendo. La política se estabilizó. El sistema democrático Ok. se ha venido consolidando. Y ahora viene la gran responsabilidad de todo el país: unirse para atender el tema principal. Ok. De la agenda política. ¿Cuál es? La economía. Y allí hemos observado que factores que antes atentaban y conspiraban, ahora están más Ok. comprometidos Bueno. con el tema de la producción. Y con esa producción nosotros daremos bienestar Bien, a mucho. nuestro pueblo como lo dimos en el pasado. Que el señor- No hay ninguna promesa, es un hecho. Ok. ¿A qué está levantando la mano? ¿Qué- No, ¿Te parece a nos Biden? quitaron. Gracias. Jesús. Gracias a ti, Carlos. En la próxima Que parte muchas voy a gracias. conversar con Alexis de la Sierra, artista plástico pluridisciplinario. Ahora converso con Alexis de la Sierra, artista plástico, que no es de la Sierra de Coro, por cierto. No, Es de no, Caracas. no. Español. Es de origen español el apellido, sí. Artista plástico pluridisciplinario. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Carlos. Feliz de estar aquí en el programa y los felicito al canal Televen porque están celebrando 35 años. Yo también estoy celebrando 55 años de actividades continuas en el mundo de las artes plásticas. O sea, que tenía 20 años cuando yo te la ven. 14 tenía yo cuando comencé. En ¿No tienes 55? No. Son 55 de actividades. ¿Cuántos años tienes en total? 69 años. 69, 70 Sí, casi. señor. Yo Ok. nací en 1954 y en 1968 comencé a trabajar en el mundo de las artes plásticas como orfebre inicialmente. ¿Por qué te inclinaste así? Bueno, yo vengo de un hogar de padres que eran artistas también. Mis padres eran refugiados de la Guerra Civil Española, se conocieron en la Escuela de Bellas Artes de Marsella, Francia, Ajá. donde vivieron 13 años. Allí nació mi hermano mayor, los demás nacimos en Caracas, Venezuela. Fuimos traídos por el poeta Rufino Blanco Fombona. Fombona, claro. Sí, señor, era muy amigo de mi abuelo, que fue asesinado por la dictadura franquista. Mi abuelo era el cónsul honorario de Venezuela en las Islas Canarias y era diputado republicano. Cuando Franco toma el poder, lo apresan y toda mi familia es perseguida políticamente. Rufino Blanco, ¿no? El grupo Sí, de señor, un gran personaje de la época. Rómulo Gallego, en esa gente. Correcto, intelectual. Y en ese momento, ¿cómo ve este país y cómo ve la actividad suya aquí? Bueno, la actividad mía la veo como siempre, yo nunca dejé de trabajar. Yo comencé y eso es una actividad que yo desarrollo de lunes a lunes. Debería haber sido más disciplinado y trabajar de lunes a viernes y descansar sábado y domingo. Pero toda la vida he trabajado continuamente, es como una especie de misión que he tenido yo y la he disfrutado mucho. Estoy celebrando estos 55 años, me he desenvuelto en distintas facetas del arte, por eso soy pluridisciplinario. Comencé como orfebre, a los 10 años di un salto a la escultura sin abandonar la orfebrería y 10 años después fui uno de los pioneros a nivel mundial en el área del arte digital. Soy pintor digital. Eso que está tan de moda ahora yo lo comencé hace 30 años y tengo toda una colección de obras de arte creadas desde hace Ok, 30 o sea, años a la ¿Tus actualidad. padres te estimularon a hacer camino? Yo en diría ese que camino. sí, ¿Ah? yo diría, porque mis padres, a pesar de que se conocieron en la Escuela de Bellas Artes como estudiantes de arte y que hicieron la carrera, sin embargo, ellos no se dedicaron profesionalmente al arte. Las circunstancias de la vida los trajeron a Venezuela, pero ellos siempre en sus tiempos de ocio pintaban ambos. Mi mamá dibujaba y mi papá pintaba al óleo. Yo crecí en un hogar donde veía todas las paredes de la casa cubiertas con retratos de mi mamá, una vez vestida, otra vez ¿Tú creciste desnuda. en Venezuela?
Yo crecí aquí, nací Pues, y crecí. Yo nací un 23 de enero de 1954 en Caracas, Venezuela. Soy venezolano. ¿Y cómo ves tú ahora tu país? Pues a mi país lo veo, al mundo entero lo veo con muchas dificultades y aquí no escapamos de eso. Claro. Y las dificultades que hay, yo pienso que con buena voluntad podrían franquearse muchas de ellas. Sí, no estamos bien, no nos vamos a engañar, claro. no estamos bien, pero pienso que podríamos, tenemos condiciones para ser un país como lo hemos sido en el pasado, maravilloso. Estamos mal, pero vamos bien, como decía alguien. Sí, falta mucho por hacer, pero estamos trabajando, decía Rafael Caldera en Sí, su sí. época también. Y Teodoro Pecó decía, estamos mal, pero vamos bien. Exactamente. Bueno, yo no creo que nos debemos de conformar con eso. Yo pienso que para estar bien hay que trabajar y yo estoy poniendo Claro. mi granito de arena para ello. ¿Cómo? Creando, yo soy docente, yo fundé una escuela hace 37 años de orfebre, la primera y la más importante escuela de orfebres de Venezuela. ¿Dónde funciona? En las Mercedes originalmente estuvo 22 años, después estuvimos en lo que era el hotel Caracas Hilton, Ah, ya. estuvimos 9 años allá, después nos ahora? mudamos al Terras Plaza. En este momento, desde la pandemia, no estamos operando porque yo tengo 37 años dando ¿Y clases. no piensas reanudar tu actividad ahí? Sí, vamos a tener actividades de taller en la Galería de Arte Nacional. Precisamente, yo me lo estoy tomando de otra manera. Yo comencé a trabajar como docente hace 37 años y no ¿Y paré. alguien que quiera ser alumno tuyo, qué tiene que hacer? Bueno, su nuera fue alumna mía, Karina Sabio. Ah, sí. Sí, Karina fue alumna mía, excelente orfebre, por cierto. Simplemente, en este momento yo no estoy dando clases, pero yo formé a toda una generación de orfebres y profesores. De mi escuela salieron 23 talleres importantes de orfebrería, 23 talleres de escuelas constituidos por gente que yo formé. Voy a dar unos talleres no solo de orfebrería, sino de escultura y de arte digital en los 9 meses. ¿Qué tal era Karina? Karina, muy buena, muy profesional, muy dedicada, muy empeñada en lo suyo. ¿Cobra caro por los cuadros? No lo sé, por no las, le enseñó obras eso? por las obras que ella hace. Ah. No, yo esa parte no, eso se lo dejo a cada quien. Yo Bueno. respeto mucho el trabajo de cada creador. Adelante, ¿qué otra cosa nos puede decir aquí hoy? No, bueno, yo les puedo decir, los quiero invitar a todos a que visiten la Galería de Arte Nacional. Quizás hay un desconocimiento. Ese movimiento, el movimiento del arte nacional, ¿cómo está en Venezuela en este momento? ¿Ha decaído? ¿Ha aumentado? Ha estado ¿Tenemos en futuro? una especie de letargo durante mucho tiempo, pero si nos fijamos en las redes y en las noticias, en estos 2 últimos años ha habido como un despertar y hay muchísimas actividades. La Fundación Nacional de Museos, al César lo que es del César, porque lo que es criticable se debe criticar, pero lo que es positivo, las cosas bien hechas se deben de resaltar. ¿Cómo está esa exposición en la Galería de Arte tuya? Muy hermosa, yo lo invito, yo quiero que usted venga, doctor Croes, me gustaría, yo sé que usted la va a disfrutar. Ahí estamos viendo imágenes, todas esas imágenes que se están pasando en el background son imágenes de la exposición. Tengo 3 salas en la Galería de Arte Nacional. La galería me invitó a celebrar estos 55 años, lo cual considero un gran honor, y yo estaba diciendo que por desconocimiento los venezolanos no sabemos que en todos los países lo que es la National Gallery o la Galería de Arte Nacional es la institución de arte más importante de cada país, la que reúne todo el patrimonio cultural de una nación, lo preserva para las generaciones que vienen a En futuro. Nueva York hay la galería. Y claro, y en Londres está ¿cuál? también la Londres. National Gallery. En todos los países donde se le da importancia a la cultura existe una galería de arte nacional. Yo los invito porque en primera es una instalación espectacular, hermosísima. Es el Templo de las Artes de Venezuela. Es la institución cultural más importante de las artes en nuestro país. Y verdaderamente merece la pena visitarse. Ahí están celebrando en este momento, se están celebrando exposiciones muy importantes. Está la exposición de mujeres creadoras, que es una exposición donde se ve el talento de la mujer venezolana en el mundo de las artes. Está una exposición dedicada al maestro Reverón, donde se ven las muñecas creadas por artistas contemporáneos inspirados en las muñecas de don Armando Reverón. Están celebrándose también la Fundación Nacional de Museos. Yo le vine a hacer propaganda aquí a ellos más que a mi trabajo. Pues tú notas que la gente está hoy más interesada
en adquirir cuadros, en mantenerse en este movimiento. Una cosa es que están mercantil. interesados y otra cosa es que puedan Bueno, adquirirlo. está bien, pero Porque las dificultades económicas están en el mundo entero y aquí no escapamos a es eso. muy costoso. Y el mundo el mundo del arte Es muy está costoso. deprimido. Es costoso, lógicamente crear es costoso. Y cuando se trabaja con materiales de primera calidad, yo como orfebre trabajo con la plata más pura que hay y con el oro más puro que existe. Ajá. Oro 24 y 22 quilates y plata 1000 o 999.99 con piedras preciosas. Eso es muy costoso. Los materiales que uso para escultura son materiales también, con la fundición en bronce es muy costosa. Yo utilizo materiales alternativos también, los cuales son costosos. Imprimir y crear arte digital, una obra creada por un ambiente cibernético, por computadora, es muchísimo más difícil que producir un lienzo analógicamente a mano con un pincel. Tienes que tener muchos más conocimientos tecnológicos. Le repito, yo tengo 30 años trabajando en ese medio y 17 años dando clases de arte Le hicieron un digital. homenaje a usted en la Galería de Arte Nacional, ¿no? Correcto, me hicieron un homenaje muy bonito al invitarme. El solo hecho, le quiero también aclarar esto, es poco frecuente el caso de artistas vivientes que entran a la Galería de Arte Nacional a exponer, son pocos. ¿Por qué? Porque se supone que esos son, ahí están los maestros de toda la historia del arte de nuestro país y de cada país. Yo he sido, a mí me han reconocido esa labor de 55 años Ya. dedicado al mundo Ya del está arte. terminando tu exposición. No, esa exposición dura una gestación, 9 meses. Porque aquí dice la Galería de Arte Nacional cerrará mayo, inaugurando exposición. Inaugurando, exactamente. El 27 de mayo fue inaugurada. Va a durar 9 meses porque es una exposición que es costosa de montar. Son 89 obras de arte en escena y eso no se deja por 2 meses, 3 meses. Doctor Alexis, artista plástico, muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a usted. Y lo felicito por su actividad. Caramba, y yo lo felicito a usted también por su trayectoria profesional, muy plausible, muy loable y muy seria. Gracias por haberme tenido en su programa, como decíamos, señor don Velasco, Carlos Croes. Como decíamos, señor Velasco, que Dios lo guarde y me lo componga. Amén, que así sea. Un saludo, amigos. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos Gracias. vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.